Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que vamos a abordar es un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea C. Muy bien, vamos a continuar. Bien, el orden de la presentación es el siguiente: literatura y realidad, mundos ficticios y posibles, literatura y sociedad, épocas literarias, época antigua, medieval, moderna y contemporánea, las vanguardias literarias, los ismos. Revisaremos también las actividades integradoras y habrá espacio pues para preguntas también, dudas, comentarios, lo que ustedes gusten compartir. Al igual que lo hemos hecho en otras sesiones, damos espacio, digo, aquí mismo durante la sesión puede haber espacio para preguntas, comentarios, sin lugar a duda. Solo pues hay que levantar la mano, escribir en el chat para pues que haya un orden correcto y una comunicación asertiva, ¿no? Dentro de este circuito, dentro de este diagrama de la comunicación. Muy bien. Primeramente vamos a ver esta parte, este subtema, digamos, que la literatura y la realidad. ¿Qué es la realidad, verdad? El concepto de la literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del siglo XVIII se utilizaba para referirse a los escritos existentes. A partir del siglo XIX, el término se ha utilizado para nombrar a los textos narrativos, líricos y dramáticos de un país, de un mundo en específico. Los criterios que determinan a la literatura no están totalmente determinados. Es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su propia realidad, de sus vivencias, de sus experiencias, o en otras ocasiones esto es producto únicamente de su imaginación. Y esto pues lo refleja a través de los personajes, de los contextos y demás. Esto, por ello es muy importante que estos elementos reales y ficticios que el autor pone de manifiesto en su obra literaria, pues que conozcamos el contexto de producción, la referencia del mundo en que vive el autor, donde fue creada la misma obra, para tener todos los elementos necesarios y así poder acercarnos más a lo que verdaderamente el autor quiso transmitir o a lo que llamamos la intención comunicativa, ¿verdad? Todos los autores, todas las obras tienen una intención. Entonces, a través de esta investigación, del conocimiento de estos contextos, de estas realidades, podemos interpretar de una manera mucho más adecuada, mucho más precisa. Mundos ficticios y mundos posibles, ¿sí? Aquí está el tipo de mundo y las características. En los textos literarios encontramos que el autor crea un mundo paralelo al mundo real. Esto es parte de la magia del arte precisamente. En estos escritos se pueden presentar elementos de realidad tal cual, de sucesos, acontecimientos o elementos ficticios creados tal cual por la imaginación del autor o una combinación de ambas. Estos mundos posibles en la literatura pues son variados. Aquí en esta tabla vemos estos tipos de mundo: el realista o cotidiano, que se apega a la realidad de cualquier persona; el maravilloso, se presentan seres y acontecimientos mágicos; el onírico está relacionado con los sueños; el mítico se trata de relatos relacionados con el origen del universo, las fábulas, ¿verdad? Tienen mucho de esto. El utópico hace referencia a lugares ideales, perfectos. De ciencia ficción relatan sucesos con una proyección hacia el futuro.
o realismo, que expresan características de una época histórica determinada. Entonces, estos son los tipos de mundo, las realidades posibles en las que podemos sumergirnos nosotros como lectores, y los escritores pues tienen todo este bagaje, todo este conjunto de ideas para poder proyectar la realidad que ellos quieren, de estas tantas formas, y hay muchas otras más, ¿no? Que iremos viendo a lo largo de la presentación y a lo largo de estas semanas. La literatura y la relación con la sociedad, pues está completamente ligada, ¿verdad? Puesto que la literatura, digamos que expresa esas realidades eh, que a nosotros como seres humanos nos ha tocado vivir, y ahí están plasmadas en la literatura. Entonces, la literatura explica el comportamiento, los cambios sociales, por lo que es considerada como una fuente de conocimiento. Entonces, los movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad al momento de la producción, y a su vez dicho movimiento literario puede propiciar un cambio social. Eh, Como hemos comentado, somos en una primera instancia, somos entes sociales, ¿verdad? Somos producto de una sociedad. Entonces, todos los acontecimientos relevantes, políticos, culturales, sociales, etcétera, todos esos acontecimientos van marcándonos, van impactándonos a nosotros como individuos, y por lo tanto se van gestando como maneras de pensar a lo que vamos llamando como corrientes o movimientos literarios. Vamos a profundizar también más en esto. Entonces, para comprender un texto literario es necesario considerar lo que pasó, lo que pasaba cuando fue escrito, el porqué de su aparición y la naturaleza de sus propiedades. De ese modo veremos la relación, la crítica o la influencia de la sociedad que dicho escrito manifiesta. ¿Sí? Entonces, lo que ya mencionábamos y que vimos inclusive la primera semana, no hay texto sin contexto. No podemos entender un texto nada más como, pues yo creo que trata de esto, o creo que puede ser, o mi interpretación es esta, porque sería muy subjetiva, ¿verdad? Nos quedaríamos solamente, pues sería algo vago, algo impreciso, solamente con lo que nosotros creemos, pero eso no es algo que nos ayude a acercarnos a la intención que verdaderamente tiene el escritor con su obra, ¿sí? Entonces, pues eso es muy importante, conocer el contexto de producción, dónde fue creado, inclusive al autor mismo, qué situaciones estaba viviendo él para crear dicha obra. De esa manera nos vamos a sensibilizar, vamos a estar en el mismo contexto, en la misma posición para poder interpretar al texto de una manera pues mucho más precisa, más adecuada, digamos. Entonces está la sociedad, está la literatura, están en constante cambio, ¿sí? La sociedad, y construyen nuevas realidades a partir de la literatura. También sabemos que existen visionarios, existen todos estos escritores, todos estos artistas, son personas que a veces se adelantan al futuro, a las visiones, ¿sí? Y por lo tanto, cuando ellos escriben y plasman su pensar, su sentir, su visión, pues van marcando estilos, van marcando formas de pensar, y que al final van impactando y van moldeando y construyendo nuevas realidades en la sociedad. Entonces, la literatura es un recurso estético, bello, discursivo, que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno. Narra, explica y describe la realidad social, lo que a sus ojos, a sus filtros, él interpreta de los sucesos más importantes. ¿Y qué sería, la verdad, qué sería de nosotros sin todas estas personas sensibles, visionarias, sin todos estos artistas, escritores que nos dan su perspectiva, y al hacerlo nos abren un mundo de posibilidad, nos ayudan a desarrollar la imaginación, la creatividad,
a creer más en que es posible toda esa, a lo mejor, utopía o esa fantasía de un mundo mejor, de una sociedad mejor, ¿sí? Muy bien. Vamos a abordar ahora lo que son las épocas literarias. En el momento que tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar a la clase, con todo gusto. Los escucho, las escucho. Las épocas literarias. Primeramente, vamos a definir lo que es una época literaria, que es un periodo en el cual se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se conocen varias épocas literarias, o para, mejor dicho, para poder estudiar a la literatura, se dividen estos grandes periodos históricos: literatura antigua, medieval, moderna y la contemporánea. Vamos a hacer un paseo así rápidamente por todas estas épocas. Son temas pues muy, muy extensos, pero lo tenemos aquí, se los comparto de manera muy sintética para tener esa visión general, cultura general también y un mejor manejo de la literatura. El periodo histórico que abarca la época antigua, pues es desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V aproximadamente. Su localización geográfica principalmente se da en China, Japón, India y Europa antigua, lo que conocemos como Grecia y Roma. Sobre estas obras trataban o trataron de explicar fenómenos naturales, ya que era la realidad que ellos estaban viviendo. Sí, digamos que la literatura y el hombre van estrechamente ligados. La literatura se produce en torno a las situaciones que está viviendo el ser humano, ¿sí? En cuanto a su contexto. Entonces, imagínense en esos primeros tiempos, pues el ser humano, el hombre, trataba de explicar todos esos fenómenos naturales: por qué llueve, de dónde viene el fuego, el aire, el agua, la tierra, todos los elementos. Se tenía esa visión, digamos que sensible, mitológica, espiritual, ¿sí? Una visión muy arraigada en la esencia de la vida. Aquí es donde surgen pues mitos, fábulas, así como códigos de conducta. Más adelante en Grecia, en Roma, las obras se centran en la naturaleza del hombre. Fíjense entonces cómo en cada periodo histórico van cambiando los temas, las necesidades de lo que el artista, el escritor decide abordar a través de las circunstancias que están viviendo, obviamente. Aquí rápidamente algunas de las principales obras de la época antigua: el poema de Gilgamesh, la Biblia, el arte de la guerra, la Ilíada y la Odisea del gran Homero, la Eneida de Virgilio y grandes epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana en la India. Grandes historias que relatan el surgimiento del ser humano, de la verdad, de lo correcto, de la vida, de la espiritualidad. Vamos con el siguiente periodo histórico, la época del medieval, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Principalmente se localiza en Europa. Se centra acá en la época medieval en la religión. Principalmente su objetivo era difundir la creencia cristiana, ¿sí? ¿Recuerdan este periodo histórico tan controversial? El tiempo de la Santa Inquisición, que de santa, entre comillas, no tuvo nada, donde se asesinaba, donde se mataba personas, artistas, a individuos de manera general, en nombre de la iglesia, en nombre de Dios, supuestamente, en estas creencias, ¿sí? Entonces, aquí se trataba de adoctrinar a la gente. Entonces, por eso siempre ha habido una gran polémica en ese sentido, en las religiones y demás, ¿no? Entonces, vale la pena conocer todos estos momentos históricos en los que
las sociedades ha tenido cierta corriente conductual, pues para no repetirla. Bien dicen que un pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, bueno, es una época muy marcada por ello. Se perdieron muchas obras también, miles de obras porque fueron quemadas, fueron desaparecidas, muchos autores igual. Entonces fue una época oscura, digamos, en la época, refiriéndonos a la sociedad, a la humanidad, a la literatura misma. Fue muy complicado para que se pudiera plasmar críticamente lo que el ser humano veía. Si no estabas en pro de la iglesia o con esta línea ideológica, pues eras quemado, eran asesinados, ¿no? Entonces, híjole, pues mucha polémica, tiempos difíciles. Aún así, obras siempre han surgido en este sentido, pues religiosas, la historia eclesiástica de Beda, psicomagia de Prudencio, historia regum de Godofredo, no religiosas, el gran cantar del mío Cid, el de Camerón, o la gran Divina Comedia, ¿verdad? De Dante Alighieri, que relata su paso por el cielo, el purgatorio y el infierno. Se dice que Dante Alighieri era un maestro despierto, consciente. Aquí en la Divina Comedia relata ese, digamos, que eso que conocemos como viaje astral. Él hace su viaje astral y conoce el cielo, conoce el infierno, conoce el purgatorio, este, y lo plasma en esta obra, estas vivencias, esta sensibilidad. A ver, vamos a leer aquí este mensajito. Yo leí el libro de la Divina Comedia. Qué bien, Natasha, ¿qué te pareció? ¿Qué tal te pareció? A ver, compártenos, ¿qué significativo te llevaste de esta obra? Bueno, lo leí ya tiene años, pero a grandes rasgos, pues sí me costó un poco entenderlo porque tiene pues cierto lenguaje que es difícil de entender. Entonces, cuando leí el libro lo acompañé siempre de un diccionario porque sí me costó muchas palabras poder entenderlas, pero así tal cual como usted lo acaba de decir, nos va hablando del paraíso terrenal, de cómo es pues el infierno entre comillas, de cómo llegas de cómo vas en cada etapa pasando y qué es lo que sucede, cómo hay gente que pues o sea que el infierno no es como lo describen, ¿no? Con el fuego y todo así como lo hacen ver, sino que es de diferente manera hasta llegar al paraíso terrenal, que es la última etapa que él mencionó en su libro, de pues donde es ahí sí siento que sí se parece mucho a como describen el paraíso, es un lugar tranquilo donde la gente pues vuelve a tener como una segunda oportunidad en la vida, pero se supone que pues nada más pasan las personas que pues han tenido buenas acciones y son, pues no que son perfectas, pero sí que es que hicieron un bien en el mundo terrenal, ¿no? Y me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho cuando lo leí y pues sí, yo sí lo recomendaría para, o sea, para la gente que quiere saber quizá que podría haber más allá de esta vida, sería un buen libro para aconsejar. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí están todos estos grandes escritores, ahí están todas estas grandes obras que ayudan a conocernos más a nosotros mismos. Estamos en esta sociedad actual tan dispersos en consumismo, en tantísimas ideologías, en tantas formas que hemos olvidado la esencia de la vida, lo que verdaderamente venimos a hacer aquí en este mundo terrenal, que es a ser felices y ayudar a otros a que lo sean, a descubrir el porqué de nuestras circunstancias, ¿sí? Entonces, este tipo de obras nos ayudan precisamente a conocer más de la esencia de la vida misma. Excelente, muchas gracias por tu comentario. Vamos a continuar. En la época moderna, ahora del siglo XV al siglo XVIII se considera época moderna y aquí empiezan a surgir
algunos movimientos literarios, artísticos. Principalmente se localiza en Europa. ¿Qué características ahora tiene la sociedad en la época moderna? Quieren escapar de la realidad, el sujeto no se debe a una sola cultura, defiende la libertad de expresión, expone las realidades sociales de manera más cruda, busca cambiar las realidades desde el individuo mismo, revalorización de la cultura, conceptos modernos de ciencia y de tecnología. Pues veníamos de qué, ¿verdad? De la época medieval, de todos esos acontecimientos que ya narrábamos difíciles, viene la época moderna, rompe con todo ello y pues viene ese tratar de recuperar, de tener más libertad, de cambiarnos a nosotros mismos y entonces hay grandes inventos en ciencia e investigación y viene pues entonces mucho más apertura. Es aquí donde empiezan a surgir movimientos artísticos o lo que conocemos también como ismos, los famosos ismos. Eh, Ahorita vamos a abordar más de ellos, pero está, por ejemplo, en estos movimientos artísticos surge el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, lo nuevo clásico, y cada uno son tendencias, formas diferentes, les llamo yo modas para que lo entiendan de manera más sencilla. Son modas, estilos, por ejemplo, en el caso del barroco, el estilo barroco predomina como la saturación. En el barroco predomina la saturación. Aquí un punto bien importante. A mí todo esto, ya saben, como ya les había comentado, me fascina, me encanta. Lo que es el arte. Eh, Esto es muy importante comentarlo, les decía, los movimientos impactan a todas las artes, es decir, hay música barroca, cine barroco, literatura barroca, danza barroca, arquitectura barroca, etcétera. Todas las 7 bellas artes se ven impactadas por estos movimientos. Entonces, por ejemplo, si hablamos que el barroco es muy en saturación, ¿cómo va a ser la literatura barroca? Pues muy saturada también. ¿De qué? En este caso, de palabras, de belleza del lenguaje, exageración en las figuras literarias. Por ejemplo, la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, pertenece a este movimiento barroco. De ahí entonces es que entendemos por qué su manera tan peculiar de escribir, de lenguaje, ¿no? Tan extenso que ella plasmó en todas sus obras. De igual manera, ¿cómo es entonces una arquitectura barroca? Pues muy saturada también. La misma característica aplica en todas las artes. Me gusta siempre compartirles de manera general, no solamente en el sentido de la literatura, pues para que esto sea verdaderamente más significativo, ¿sí? Más significativo y que impacte nuestra realidad, que empecemos a ver todas esas construcciones que tenemos a nuestro alrededor, a qué periodo se refieren, a qué movimiento artístico pertenecen, y de esa manera podemos interpretar más o de manera más sensible. Por ejemplo, ahorita que me mencionaban en la Ciudad de México, en el Zócalo, me parece que es la catedral que tiene esta arquitectura barroca de afuera, pues así muy saturada de formas. Entonces, muy, muy bella. Aquí ya es cuestión de cada quien, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo, vienen todos esos grandes artistas como Da Vinci, Donatello y todos esos grandes maestros del Renacimiento y sus grandes obras. Principales obras del modernismo y autores, pues Miguel de Cervantes, ¿sí? Con una de las máximas obras de todos los tiempos, o es considerada la máxima obra de todos los tiempos, el Don Quijote de la Mancha. William Shakespeare también, con Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, etcétera. Aquí por mencionarles algunos autores. Fíjense bien ahora cómo
la época, cuando hablamos de época contemporánea, hablamos de nuestros días, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Fíjense cómo nosotros tenemos todas estas características que vamos a encontrar aquí. Principalmente su localización geográfica, América, Europa y América Latina, movimientos artísticos que surgen aquí, el romanticismo, el realismo, el modernismo y las vanguardias que son los ismos. El ser humano atraviesa por una pérdida de identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y reencuentro. Fíjense si no nos vamos identificando con estos periodos. Y por eso se escribe, por eso los autores reflejan los periodos históricos, los acontecimientos que estamos viviendo, ¿sí? Sin lugar a dudas, todos estos nuevos escritores que estén haciendo literatura, precisamente este acontecimiento que estamos viviendo de pandemia, va a estar reflejado, se van a ver impactados los escritores y se va a ver reflejado en sus obras definitivamente. Hablamos que la literatura depende de los acontecimientos relevantes actuales, se ve marcada la literatura por todos estos sucesos. Entonces, en la época contemporánea, el ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro. Como producto de cambios sociales, políticos y culturales que atraviesa este periodo, guerras mundiales, invasiones, guerras atómicas, se reflejará la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad. Hacia la segunda mitad ya del siglo XX, comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como sociología, psicología, musicoterapia, cromoterapia, entre otras, ayudan en la búsqueda del individuo. Fíjense cómo se ha vuelto incluso hasta moda, un poco moda, esta parte espiritual, el cuidarse, el hacer ejercicio, ¿sí? O sea, todos esos, porque vamos, como que vamos experimentando ciertas filosofías, ciertas realidades, y con base en eso creamos una nueva orientación. Entonces, la literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico o fantasioso para el ser humano. También se le otorga un lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Esto es muy de nuestros tiempos. Fíjense bien, aquí están las vanguardias literarias o lo que conocemos como ismos, los famosos ismos. Les comparto una peculiaridad aquí también de los ismos. Los ismos iban en contra de todos los movimientos anteriores, del barroco, del neoclasicismo, de todas estas corrientes tradicionales. Ellos venían a romper con todo ello para crear nuevas formas de hacer arte, siendo creativos, ¿sí? Por eso son los ismos o vanguardias, movimientos de vanguardia. Por ejemplo, el futurismo habla de los avances tecnológicos como las máquinas, ¿sí? El dadaísmo, que viene del balbuceo, fíjense, de ahí surgió, del balbuceo de los bebés, de ahí viene, de ahí sale este nombre del dadaísmo. Desestructura completamente el discurso lógico, no guarda orden ni claridad en sus creaciones, usa un lenguaje incoherente, fíjense, ¿no? Qué raro, y ni pensarlo, ni siquiera pensarlo en otros tiempos, que se buscaba una forma muy precisa, muy rigurosa, ¿sí? Acá en los sismos, les digo, vienen a romper con todo ello. El surrealismo, en lo personal, me gusta mucho el surrealismo. André Breton, por ejemplo, es un gran escritor del surrealismo. Me gusta mucho la pintura surrealista, como Salvador Dalí. Aquí les comparto un ejemplo de una pintura surrealista del gran Salvador Dalí. Los relojes blandos. Fíjense a propósito, bueno, les leo las características. Expresa de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. Fíjense, a lo mejor es algo que no conocían y se los comparto. En la Huasteca Potosina, déjenme recuerdo cómo se llama
este pueblito. Ahorita les digo, el jardín surrealista de Edward James, ¿sí? Es la obra arquitectónica más importante del mundo que pertenece al surrealismo y la tenemos aquí en México, ¿sí? En San Luis. Entonces, fíjense, a veces desconocemos y son obras que son extraordinarias. Edward James fue un poeta, un escritor, un artista inglés y vino a encontrar acá su paraíso y ahí hizo esta construcción, la pueden buscar cuando gusten, el jardín surrealista de Edward James, bellísimo. Entonces, como les digo, todos los movimientos impactan a todas las artes. Hay música surrealista, hay literatura surrealista, danza surrealista, etcétera, las 7 bellas artes. El cubismo prefiere lo intelectual y las imágenes virtuales, los caligramas, ¿sí? Como este del helicóptero, donde se habla del helicóptero, ¿sí? Habla del helicóptero y crea una imagen con las mismas letras. Vean qué creativo, ¿no? De la muerte zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores? Y aquí sigue. Una manera muy creativa. El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. El expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo y se centra en el interior. Se caracteriza por el pesimismo, inconformismo y la desesperanza. El ultraísmo se da en España, usa la metáfora, omite conectores sintácticos, ¿sí? Todas las conjunciones, las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, ¿sí? Todas las conjunciones, las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, todas ellas, todas estas pequeñas palabras, letras, que sirven de unión entre una idea con otra. Entonces, la puntuación y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Entonces, estos son los ismos o conocidos también como movimientos de vanguardia, ismos o movimientos de vanguardia, y que vienen a romper con lo tradicional, con toda esa tradición que ya se tenía, ¿sí? Bueno, entonces está por terminarse la sesión. Vamos a regresar a una segunda sesión para abordar las actividades integradoras de esta semana, ¿sale? Entonces, cerramos esta sesión y quedo pendiente aquí mismo, ya saben, con los mismos datos, vuelven a ingresar en un minutito, aquí estamos de vuelta, ¿sale? Gracias, aquí los espero.